Acento circunflejo capítulo 1, la elección acento circunflejo. Había sido un encuentro tan casual que todavía estaba pensando en lo que había ocurrido tan repentinamente. Tanjir había visto cara a cara al demonio responsable de la masacre de su familia y de la transformación de su hermana pequeña en un demonio. Muzan Kibutsuji, el creador de la raza demoníaca, las viles criaturas que acechaban las tierras de Japón en busca de comida entre la gente. La mirada en los ojos del hombre cuando Tanjir los vio, estaban llenos de nada más que malicia y maldad, incluso mientras el hombre había sostenido a su supuesta esposa e hijos cerca de ellos en medio de esa multitud. Había apestado tanto muerte y sangre, más que cualquier otro demonio con el que Tanjir se había encontrado antes, que juró que podía olerlo, aunque estaba seguro de que Muzan se había ido hacía mucho tiempo. Aún así, eso no le impidió enviar demonios para atacarnos. Pensó Tanjir mientras caía de rodillas, suspirando un poco. La batalla con los dos demonios que Muzan sin duda había enviado para matarlo había sido derrotada, con la ayuda de Yushiro, así como de Tamayo. El demonio Temari, el que había destruido la mayor parte de la clínica y la casa de Tamayo con los juguetes de los niños que usaba como armas, había sido brutalmente destrozado por un trío de brazos carnosos y desfigurados que habían brotado de su propio cuerpo, 2 de su abdomen y 1 de su boca. Con brutal eficiencia, destrozaron a su anfitrión, hasta que todo lo que quedó fue un enorme charco de sangre, algunas partes del cuerpo, incluido uno de sus ojos y su mano derecha y muñeca arrancadas, y su kimono naranja que se estaba manchando rápidamente que había usado. Tamayo se alejó del todavía conmocionado Yushiro para acercarse a los restos ensangrentados, agachándose con una expresión empática mientras contemplaba la masacre. Este demonio era joven, más joven que ella, eso se había dado cuenta. Y ahora, al igual que muchos otros antes que ella, su vida había sido extinguida. ¿Acaso, ella acaba de morir?, preguntó Tanjir, jadeando levemente. Su cuerpo le dolía y lo atormentaba el dolor, pero concentró su respiración para calmarse. Morirá en un momento, respondió Tamayo, endureciendo su expresión. Esa es la maldición. Su cuerpo físico será destruido por las células de Kibutsuji que aún estén en su cuerpo. Tamayo cerró los ojos y se levantó lentamente, mirando a Tanjir arrodillado, que estaba usando su espada para mantenerse sentado erguido para poder respirar mejor. En general, las batallas entre demonios son inútiles. No tiene sentido, porque no pueden infligirse heridas fatales entre sí. Solo la luz del sol y las espadas de los Demon Slayers pueden hacerlo. Sin embargo, suspiró Tamayo y sacudió lentamente la cabeza, sintiéndose incapaz de creer la verdad después de todo este tiempo, a pesar de que había evidencia irrefutable frente a ella de que todo era cierto. Un demonio nunca podría estar realmente a salvo, no solo tenían que cuidar sus espaldas, sino también sus lenguas. Un movimiento en falso podría significar el fin de toda su existencia, todo por un simple nombre. Solo Kibutsuji parece ser capaz de destruir células demoníacas. Tanjir bajó la cabeza. Su mente nadaba con esta sorprendente revelación sobre el asesino de su familia, antes de que Yushiro corriera rápidamente hacia él con un pañuelo en la mano y con un jadeo de Tanjir, lo colocara firmemente contra su boca antes de que pudiera respirar. No inhales el hechizo de Tamayo-sama. Siseo. Es dañino para los humanos. ¿Entiendes? Tanjir amortiguó su respuesta junto con 2 rápidos asentimientos, antes de que Tamayo lo llamara nuevamente e hiciera que tanto él como Yushiro se volvieran hacia su voz. Ella no es una de los 12 Kizuki, dijo Tamayo, provocando que los ojos de Tanjir se abrieran con incredulidad. Señaló el único globo ocular que quedaba del demonio Temari, frunciendo ligeramente el ceño. Los Yoshikezoki tienen números grabados en sus globos oculares, pero este demonio no tiene ninguno. Lo más probable es que el otro demonio tampoco fuera un Yoshikezoki. Son demasiado débiles. ¿Qué? ¿Demasiado débil? A ese nivel, cuestionó Tanjir. Si Tamayo-sama lo dice, no hay ningún error. Aún así, quien sabía que existían demonios tan estúpidos,
afirmó Yujiro en tono sarcástico. Ella lastimó físicamente a Tamayo-sama. Recibió exactamente lo que se merecía. Tamayo retiró la mano que señalaba el globo ocular y apoyó los brazos frente a su cintura mientras continuaba observando los restos del demonio Temari, antes de ponerse en cuclillas sobre las puntas de los pies una vez más y sacar una jeringa de una de las mangas de su kimono. Insertó la aguja en la muñeca del brazo amputado de la chica Temari, extrayendo una muestra de su sangre. Espero que esta sangre sea útil para desarrollar el suero curativo. Luego, Tamayo colocó la jeringa en una caja de madera y la cerró herméticamente, antes de sostenerla dentro de sus mangas y levantarse otra vez y mirar hacia el edificio de su clínica. Me encargaré de Nezuko ahora, no solo la mediqué, sino que también inhaló mi hechizo sin darse cuenta. Tamayo miró a Tanjiro y le dio una pequeña sonrisa. Me disculpo por eso. Con eso, Tamayo se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la entrada abierta de su clínica. Yujiro jadeó antes de apresurarse detrás de ella, mirando por encima del hombro a Tanjiro para decirle que estaba solo. Sus pasos finalmente se desvanecieron cuando dobló la esquina del edificio detrás del cual Tamayo había desaparecido, ingresando por donde el demonio Temari se había abierto paso, dejando al joven asesino completamente solo. Aunque no estaba completamente solo. Todavía tenía los restos del demonio Temari que aún no había sido asesinado, y ahora estaba realmente contento de tenerlos cubiertos sobre la boca y la nariz, ya que eso mitigaba el hedor que comenzaba a impregnar el aire de su sangre. Tanjiro parpadeó un par de veces, antes de toser en el pañuelo. NNGH, se está volviendo un poco difícil respirar correctamente. Espero que ese demonio ocular no haya causado demasiado daño. Tomó aire unas cuantas veces más, reuniendo fuerzas para finalmente levantarse del suelo y regresar con su hermana dentro de la casa, antes de detenerse cuando creyó oír una voz. Era apenas audible y no supo de dónde provenía al principio, hasta que la escuchó de nuevo. Mari, Ri. Tanjiro miró a su alrededor, tratando de encontrar la fuente de la voz, antes de que sus ojos se abrieran al posarse en las túnicas empapadas de sangre del demonio Temari, con su único ojo separado mirándolo. Mari, Ri. Habló suavemente el demonio. Tanjiro miró a su izquierda y vio a uno de los demonios que sobrevivían a las bolas de Temari. Tanjiro usó su espada y su pierna sana para levantarse lentamente, jadeando a través del pañuelo mientras cojeaba lentamente hacia el juguete de los niños. Apoyándose en su espada como si fuera una muleta, se agachó y recogió el juguete, antes de arrastrarse hasta el borde del charco de sangre y dejar la pelota en el suelo, el juguete tintineando ligeramente. Bajó la mirada hacia los restos mutilados del demonio y, tras dejar la espada a su lado, sintió que la culpa y el arrepentimiento empezaban a llenar su corazón. Habían enviado a esta mujer para matarlo y, por un desliz, la habían asesinado brutalmente sin siquiera tener la oportunidad de explicarse cara a cara con su amo. Eso le disgustaba. Toma, tengo tu Mari, dijo Tanjiro en voz baja. Está aquí mismo. Juega conmigo. Tanjiro sintió que su corazón se encogía y se hundía levemente mientras se ponía de pie, sentado, sobre sus rodillas, apoyando las caderas de sus piernas en la parte posterior de sus pies. La voz del demonio que había sido tan alegre, tan llena de espíritu y vida solo unos momentos antes, era tranquila, silenciosa y triste. Sonaba como una niña abandonada a los otros estudiantes de una escuela, que nadie la quería ni la amaba. Que todo lo que ella siempre quiso fue alguien que fuera su amigo, que jugara con ella cuando nadie más lo hiciera. Pensar en eso solo fue suficiente para que Tanjiro se diera cuenta, y pensara aún más en cómo los demonios que había sido entrenado para matar no se habían convertido del todo en monstruos sedientos de sangre. Algunos sí lo hicieron, eso era cierto, sin embargo, alguna vez también habían sido humanos. Igual que él. Eres como un niño pequeño, aunque debes haber asesinado a decenas de personas, pensó Tanjiro mientras bajaba lentamente el pañuelo de su boca y nariz. Mirando hacia abajo a la bola Temari por un breve momento, se inclinó hacia adelante y golpeó suavemente la bola de un lado a otro,
haciendo que la campana en el interior tintineara suavemente cada vez que la movía. Hizo esto unas cuantas veces, como una forma de calmar de alguna manera al demonio mientras moría, mientras esperaba que los primeros rayos del sol de la mañana aparecieran sobre una de las paredes de ladrillo en el claro. Pronto, pudo sentir el calor y dejó de golpear la pelota de un lado a otro mientras miraba hacia el sol naciente por un segundo o dos para verlo asomar por encima del muro y llenar el claro con sus suaves y cálidos rayos. Los restos del demonio y su sangre comenzaron a burbujear y humear, convirtiéndose en cenizas que se desvanecieron en la nada, como si nunca hubiera existido. Te engañaron para que pensaras que eras parte de los 12 Kizuki, te engañaron, te obligaron a luchar, y ahora, te mató la maldición del Kibutsuji. No hay salvación alguna. Tanjiro miró la esfera Temari una vez más, antes de recogerla con cuidado y sostenerla suavemente en sus manos, descubriéndose a sí mismo frotándola suavemente como si fuera una posesión preciada. Jadeó un poco cuando se encogió ligeramente para caber en la palma de su mano, y cuando la sacudió suavemente, escuchó el suave sonido de las campanillas que todavía estaban adentro. Incluso después de que mueras, ni siquiera tus huesos permanecerán. Tanjiro pensó más para sí mismo, sosteniendo la pelota cerca de su estómago antes de toser nuevamente. ¿Es este el precio que pagas por matar a otros? El labio de Tanjiro tembló levemente antes de mirar al sol brillante y apretar los dientes. Su mente se centró en la única razón detrás del sufrimiento de este demonio, no, de esta mujer. Podía verlo claramente frente a él, con ese sombrero blanco y esa ropa de aspecto caro. Esos ojos color ciruela y esa piel pálida. El agarre de Tanjiro se apretó ligeramente alrededor de la pelota mientras su ira hervía desde adentro. Así es como ese hombre trata incluso a quienes lo veneran. Él es el verdadero demonio. Tanjiro cerró los ojos brevemente para recomponerse, tosiendo un poco más fuerte esta vez mientras aflojaba su agarre en la pelota Temari. Las campanas tintinearon levemente nuevamente. La adrenalina que le había permitido sobrevivir al ataque del demonio con los ojos en sus manos estaba comenzando a desaparecer, y sabía que tenía que entrar para ver a Nezuko pronto, así que dejó la pelota y tomó su espada para ponerse de pie. Tan pronto como la adrenalina terminó de desaparecer, sus ojos se abrieron y un jadeo exasperado emergió de sus labios cuando un intenso dolor proveniente de su pecho comenzó a devastar su cuerpo. Ya no podía controlar su respiración tan efectivamente como antes, y mientras trataba de inhalar algo de aire, entró en un terrible ataque de tos que lo hizo doblarse en agonía mientras se agarraba el estómago. Maldita sea. No puedo respirar. Cada vez me cuesta más respirar, pensó mientras intentaba levantarse, solo para toser aún más fuerte hasta que la sangre salió de su boca y salpicó el suelo. Jadeó y resolló, retrocediendo por la expulsión de sangre, antes de lograr agarrar su espada y lentamente levantarse, favoreciendo su pierna buena sobre la rota. Tamayo, Sean. Jadeó, obligándose a caminar aunque sentía que podía rendirse en cualquier momento. Tamayo, Sean. Nezuko. Tanjiro apretó los dientes y tosió. Más sangre brotó de sus labios mientras cojeaba desde donde alguna vez había estado el demonio Temari, alrededor del costado del edificio, hacia el agujero que había sido abierto en la pared. Cada respiración entrecortada que tomaba se sentía como si sus pulmones estuvieran en llamas y empapados en líquido al mismo tiempo, y para empeorar las cosas, su visión comenzaba a volverse cada vez más borrosa a cada segundo. Ese demonio que usó esas flechas invisibles le había hecho más daño a su cuerpo de lo que había pensado, y con todas las técnicas que había usado para contrarrestar al demonio, solo había dañado aún más su cuerpo. Finalmente llegó al agujero y dio un paso dentro, agarrando la madera astillada mientras sostenía su espada con la otra, antes de soltar ambas y desplomarse en el suelo. Más sangre se filtró entre sus labios y en el suelo, su rostro se volvió hacia las escaleras que conducían al sótano. El fuerte golpe de su cuerpo al golpear el suelo se escuchó desde abajo, y antes de que la luz del sol pudiera penetrar en la habitación principal de la casa, Yujiro emergió de las escaleras que conducían al sótano y jadeó al ver a Tanjiro. Señor Tamayo. En pocos minutos, Tanjiro había sido llevado al sótano y a una de las cámaras de detención vacías,
con una preocupada Nezuko parada afuera de la puerta mirando a través de los barrotes con una expresión gravemente preocupada en su rostro por el bienestar de su hermano. Tanjir no podía dejar de toser sangre, y su cuerpo se retorcía de dolor por todas las heridas internas que había sufrido por el ataque de los dos demonios. Debe haber estado conteniendo todo su dolor, y recién ahora comenzó a dejarlo salir. Estaba en una condición mucho peor de lo que pensaba. Murmuró Tamayo en voz baja mientras atendía al joven asesino, limpiando la sangre de sus labios cada vez que salía más burbujeando con su miserable tos. Tamayo-sama, he buscado por todos lados en el piso de arriba, exclamó Yujiro después de volver a bajar al sótano. Ha destruido prácticamente todo, ha desaparecido todo. Sus medicinas, sus suministros, todo. Nezuko miró al frenético Yujiro y luego a la preocupada Tamayo, que miró a su hermano desde su puesto de ayudante y se limpió más sangre. Tanjir todavía se agarraba el pecho, jadeando y gimiendo con sus respiraciones dificultosas y sus frecuentes espasmos de tos. Quería ayudar, intentar hacer lo que fuera para ayudar a su hermano, pero no sabía nada sobre atención médica. Tamayo arrojó el trapo ensangrentado que estaba usando para limpiar los labios de Tanjir y sintió que su corazón se hundía cuando el propio corazón de Tanjir, que latía fuerte en sus oídos, comenzó a disminuir a medida que la angustia se hacía demasiado para que su cuerpo la soportara. Desde los diversos huesos rotos hasta las lesiones internas, tanto de dichos huesos como del trauma de experimentar fuerzas tan drásticas en el cuerpo cuando lo arrojaban como un muñeco de trapo. Solo se había encontrado con un puñado de humanos que alguna vez habían estado en tan mal estado como él. El dolor de Tanjir era su dolor. A pesar de ser un demonio, se preocupaba mucho por los humanos y los había visto en su peor momento cuando habían ingresado a su clínica para ser tratados por ella. Sabía exactamente cómo se sentía él y también le dolía verlo así. Yo tengo que, gruñó Tanjir, intentando moverse, antes de apretar los dientes y gritar en voz alta a través de ellos cuando su cuerpo le gritó en respuesta. Yank. Tanjir-san, no te muevas. Suplicó Tamayo cuando Tanjir empezó a toser cantidades ingentes de sangre, incluso más que antes. La sangre y los fluidos entraban rápidamente en sus pulmones. Su respiración se estaba volviendo más áspera y débil. Si no hacía nada pronto, no iba a poder salir de allí con vida. Sin ninguno de sus tratamientos ni herramientas disponibles debido al asalto a su clínica, solo había otra opción en la que podía pensar. Solo esperaba que Tanjir pudiera aceptarla. Señor Yujiro. Sí, Tamayo-sama. Tráemelo. Señor Tamayo. Tamayo levantó la mirada de Tanjir y miró directamente a los ojos de su pupila. La expresión de su rostro trajo de vuelta uno de sus propios recuerdos que instantáneamente le dijo exactamente lo que quería decir con eso. Yujiro miró a Tanjir por un momento antes de asentir lentamente con la cabeza y desaparecer por un momento, regresando al almacén de la casa que había sido casi completamente aniquilado por el demonio, y recuperó uno de los pocos frascos sobrevivientes de un suero azul cian brillante. Lo agarró con fuerza en su mano antes de regresar al lado de su dama, entregándole el suero. Tamayo luego volvió a mirar al moribundo Tanjir y sostuvo el suero frente a su cara, lo suficientemente cerca para que aún pudiera verlo a pesar de su visión borrosa. Tanjir-san. Tanjir-san, ¿puedes oírme? Por favor, no hables. Estoy segura de que te duele incluso respirar ahora mismo, pero debo saber, ¿quieres ayudar a curar a tu hermana, con todo tu corazón, correcto? Tanjir resopló y tosió una vez más antes de asentir lentamente con la cabeza, apretando los dientes y recomponiéndose lo más que pudo para hablar con una voz ronca y tensa, incluso cuando no tenía que hacerlo. Con todo lo que tengo. Incluso llegarías tan lejos, como para matar a la persona responsable de su transformación, ¿verdad? Sí. Incluso si perdieras tu humanidad. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración ronca de Tanjir. Sus ojos se abrieron y ella miró a Tamayo más allá del frasco de suero que sostenía a su vista, Nezuko en el fondo juntando sus manos frente a su pecho y mirándolo con una expresión aterrorizada en su rostro.
No quería perder a la única familia que le quedaba, a la única persona que la había defendido y protegido, a la única persona que todavía la amaba, sin importar en qué se había convertido. E incluso cuando no estaba allí, de alguna manera, Tanjiro podía sentir que las esperanzas de su maestro, Urokodaki, pendían de un hilo. Había perdido a muchos de sus estudiantes en la selección final, y aquí estaba él, el estudiante que finalmente pudo sobrevivir, al borde de la muerte. Con su cuerpo empezando a debilitarse, junto con su respiración, intentó hablar una última vez, pero solo logró un ligero susurro. ¿Señor Tanjiro? Tamayo se inclinó y giró la cabeza, presentando su oído para que Tanjiro le susurrara. Cerró los ojos cuando escuchó su suave voz decirle su respuesta y se inclinó hacia atrás, abriendo los ojos nuevamente mientras asentía lentamente con la cabeza. No te muevas, Tanjiro-san, consiguió una jeringa y abrió el frasco del suero. Espero que esto sea lo menos doloroso posible, solo prométeme una cosa, tienes que matar a Muzan, tienes que matarlo, después de todo lo que ha hecho. Tanjiro, apenas capaz de entender sus palabras, asintió lentamente con la cabeza mientras tosía una última vez. Entonces, permíteme darte una segunda oportunidad. Tanjiro-san. Luego destapó el frasco y Yujiro le entregó una jeringa limpia e intacta con la que extrajo el suero azul cian del frasco. Golpeó la punta 2 veces, antes de enrollar la manga derecha de Tanjiro y bajar la aguja, presionándola contra su piel sobre una de sus venas antes de insertarla. Una vez que la aguja estuvo colocada en la vena, Tamayo comenzó a empujar el émbolo de la jeringa hacia abajo, administrando el suero directamente en el torrente sanguíneo de Tanjiro para que pudiera comenzar a hacer efecto lo antes posible. Cuando todo el contenido de la jeringa entró en el torrente sanguíneo de Tanjiro, Tamayo retiró la aguja y limpió el leve rastro de sangre de la minúscula herida de la punción antes de sentarse. Ahora, esperamos. Tanjiro no tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando comenzó a moverse y dejó escapar un gemido. Sus párpados se abrieron y vio el techo sobre él, el suave resplandor de las lámparas del techo que iluminaban el sótano brillando en su rostro. ¿Qué pasó? Gruñó, levantando una mano y agarrándose la frente. Me quedé dormido. MMM. Tanjiro miró hacia abajo y notó que Nezuko estaba durmiendo junto a él en el futón en el que estaba descansando. Su expresión era pacífica incluso cuando su boca estaba oculta por la boquilla de bambú. Sonrió suavemente y bajó la mano de su frente, acariciando suavemente el cabello de su hermana. Eso fue suficiente para hacerla abrir los ojos, lentamente al principio ya que ella también se sentía cansada después de la pelea, pero tan pronto como notó que era su hermano quien estaba despierto, saltó y lo abrazó de inmediato. ¡Guau! Nezuko, exclamó, sorprendido por lo cariñosa que era. La había visto antes ser cariñosa, como cuando había ahuecado las mejillas del hombre y la mujer a los que habían ayudado en la aldea que estaba siendo aterrorizada por esos 3 demonios del pantano. Pero no así, no desde que se habían abrazado después de que él regresara de la selección final. ¿Qué te hace actuar así? ¿Estabas preocupada por tu hermano mayor? Preguntó con una suave sonrisa mientras acariciaba el cabello de su hermana. Señor Tanjiro. Tanjiro levantó la mirada para ver a Tamayo parada afuera de una de las habitaciones del sótano, sonriendo con una mano sobre su pecho mientras Yujiro parecía al menos tolerante a su lado. Tamayo-san, buenos días, respondió Tanjiro mientras sonreía, los ojos de Tamayo se abrieron ligeramente. Pero pareces aliviada por algo, ¿qué pasa? Ganamos contra esos demonios, ¿verdad? Bueno, sí, pero... Tanjiro-san, ¿recuerdas lo que pasó después de eso? ¿Qué quieres decir? Creo que me acabo de quedar dormida. Tamayo miró a Yujiro, la expresión del demonio más joven se suavizó un poco con un matiz de familiaridad en sus ojos, antes de que entraran a la habitación y se pararan cerca de Tanjiro y Nezuko, quien todavía lo abrazaba. Tamayo se agachó hasta quedar en posición seiza, apoyando las manos en sus muslos, antes de mirar directamente a los ojos de Tanjiro.
Tanjiro-san, ¿de verdad no recuerdas lo que pasó? Volvió a preguntar, esta vez seria. ¿No recuerdas lo que pasó después de que mataron a esos dos demonios? ¿Nada en absoluto? Tanjiro estaba confundido sobre por qué ella estaba tan seria de repente. No estaba seguro si él había hecho algo o Nezuko había hecho algo. Ante su silenciosa insistencia, trató de recordar lo que había sucedido después de que el demonio había sido asesinado por la maldición que Muzan había puesto sobre ella y todos los demás demonios. Él frunció el ceño. No podía recordar bien. Sentía como si una neblina le ocultara esos recuerdos, y cuanto más intentaba recordarlos, más densa se volvía la niebla y más fruncidas se volvían sus cejas. Tamayo mantuvo sus ojos en Tanjiro mientras se luchaba por tratar de recordar lo que había ocurrido, antes de que ella supiera que era hora de detenerlo y colocó suavemente una mano sobre su hombro. Tanjiro parpadeó y salió de su propia cabeza para mirar fijamente a Tamayo, quien tenía una expresión más suave ahora que cuando ella le había preguntado sobre sus recuerdos. Tanjiro-san, lo que estoy a punto de decirte, te sorprenderá, murmuró. Yujiro se movió levemente de la mano de su dama, a quien más quería, haciendo contacto con Tanjiro. ¿Qué pasa, Tamayo-san? Preguntó Tanjiro. Solo dímelo. Tamayo suspiró mientras retiraba la mano de su hombro y la apoyaba de nuevo en su regazo con la otra mano, sin saber qué decir al principio para dársela con suavidad. Decidiendo que sería mejor decírselo directamente, respiró profundamente y lo miró a los ojos. Tanjiro-san, esta mañana, tú. Espera, ¿esta mañana? ¿He dormido hasta la noche? Casi mueres. Tanjiro se quedó helado cuando ella dijo esas palabras, y sus ojos se abrieron cuando detectó la sinceridad detrás de esas palabras. ¿Yo, qué? Tus heridas fueron mucho peores de lo que cualquiera de nosotros sospechaba. Ese demonio con las flechas, te causó muchas heridas internas, y las técnicas que usaste para contrarrestarlo solo para mantenerte con vida te lastimaron aún más, y no tenía nada que estuviera ileso que pudiera tratarte o ayudar a curarte. Entonces, ¿cómo estoy? Te lo pregunté esta mañana, Tanjiro-san, te di una opción, una que tú mismo aceptaste. Una que Nezuko-san también escuchó por sí misma. Tamayo había tomado una de las manos de Tanjiro y miró a su hermana Nezuko, quien finalmente había dejado de abrazar a Tanjiro el tiempo suficiente para que él viera que mientras lo había estado abrazando, había habido lágrimas reales que habían caído de sus ojos, y todavía estaban presentes en la esquina de sus ojos también. Tanjiro se quedó atónito al ver que su hermana había estado llorando. No recordaba nada de todo lo que le decían, ni siquiera que lo hubieran herido tan gravemente que casi había muerto, y mucho menos de la opción que Tamayo le había ofrecido. ¿Qué pasó, Tamayo-san? Preguntó Tanjiro. ¿Cómo sigo aquí? ¿Por qué está llorando Nezuko? ¿Qué me pasó? Tamayo se mordió el labio levemente, temiendo la respuesta del joven a lo que dijo a continuación, antes de tomar aire para terminar con el asunto. Me pediste que te permitiera usar el mismo suero que usé en Yujiro, para convertirte en un demonio. Silencio absoluto. Tanjiro se quedó con la boca abierta, su cuerpo completamente congelado en su lugar sin siquiera un solo aliento escapando de su boca. Fue en ese momento cuando todo encajó como las piezas de un rompecabezas, lo que estaba descubriendo sobre sí mismo. Por alguna razón, su visión era más clara de lo que recordaba, sus sentidos se sentían más agudos que nunca, incluido su sentido del olfato, que ya estaba altamente afinado. Y luego sus otros sentidos, además de los físicos, su percepción espacial, todo parecía ser incluso más fino de lo que alguna vez fue. Luego miró sus manos y las apretó lentamente, sintiendo inmediatamente una diferencia con respecto a lo que había sentido el día anterior. Se sentía vivo en un sentido completamente diferente. Pero para estar completamente seguro de que Tamayo estaba diciendo la verdad, levantó una mano y abrió la boca de par en par, buscando sus dientes. Mis dientes, ellos, sus dedos índice y medio rozaron sus colmillos, que habían crecido de tamaño hasta convertirse en colmillos, exactamente como los de un demonio.
Rápidamente trató de ver si había un espejo o algo que reflejara algo que pudiera usar para intentar confirmar una última sospecha suya. Toma. Pensé que tal vez querrías hacer eso, tómalo, dijo Yujiro mientras le tendía un pequeño espejo que había llevado consigo. Tanjiro dejó de mirar y miró a Yujiro, antes de fijar su mirada en el espejo y tomarlo. Giró la cara reflectante hacia él y lo sostuvo frente a su rostro, jadeando cuando lo miró directamente el rostro de Tanjiro Kamado mirándolo, pero en lugar de sus ojos normales mirándolo, sus ojos rojo oscuros se habían vuelto un tono más brillantes, y sus pupilas blancas se habían alargado y estirado en rendijas, como las de un felino. Eso bastó para convencerlo de que en realidad no estaba soñando y que Tamayo decía la verdad. La elección que había hecho esa mañana, la que no recordaba, había llevado a que le salvaran la vida a cambio de su humanidad. Al principio ni siquiera sabía qué pensar. Ya no soy humano, se tocó la cara, incapaz de apartar la mirada del espejo. ¿Me he convertido en un demonio? Yo soy. Tanjiro-san, desearía que hubiera habido otra manera. Sé que esto no era lo que querías que pasara. Me di cuenta solo por la forma en que hablaste, estabas tan desesperado por curar a tu hermana. Tamayo miró hacia otro lado y se llevó una mano para cubrirse el rostro mientras los terribles sentimientos de arrepentimiento comenzaban a devorarla. Trató de evitar sentirse así, había seguido lo que Tanjiro le había dicho que hiciera y, aún así, se sentía responsable de que el joven se convirtiera en lo último en lo que alguna vez hubiera querido convertirse. Lo hice para salvarte, no quería que siguieras sufriendo, dijiste que querías curar a tu hermana, sin importar el costo, así que... Señor Tamayo. Tanjiro la detuvo a mitad de la frase, bajó el espejo y la miró directamente, todavía sorprendido por la noticia, pero sonriendo de todos modos. Esto no era parte de su plan, nada de eso lo había sido. No sabía originalmente que Muzan, el demonio más poderoso y el creador de todos los demonios en Japón, había sido el que transformó a su hermana. No sabía que lo habría encontrado tan pronto, y que Muzan habría enviado a esos dos demonios tras él para matarlo. Y no sabía que lo que le acababa de pasar iba a pasar, porque era lo único que podría haberle permitido sobrevivir. A pesar de todo eso, miró al demonio mayor con nada más que amabilidad en su mirada, incluso cuando se mostraba a través de sus ojos demoníacos que tantos humanos habían aprendido a temer. Yujiro decidió dejar pasar la ligera transgresión, la forma en que Tanjiro la miraba, ya que no es como si pudiera hacerle algo ahora de todos modos. Si bien esto no es lo que pensé que sucedería, para nada, yo estoy eternamente agradecido contigo. Tanjiro-san. Pudiste darme otra oportunidad para ayudarme a lograr mi objetivo. Me permitiste seguir al lado de Nezuko. Tanjiro inclinó la cabeza mientras exclamaba su agradecimiento al demonio. Los ojos de Tamayo se abrieron de par en par al ver lo desinteresado y humilde que era en ese momento. En ese momento, Nezuko se puso de rodillas un poco y se arrastró hacia Tamayo antes de abrazarla con firmeza, dejando escapar un leve suspiro ahogado a través de su auricular. Estaba atónita y conmovida por el afecto de la niña más pequeña hacia ella, quien, a todos los efectos, debería ser una completa extraña tanto para ella como para Tanjiro. Sin embargo, de alguna manera, había logrado abrirse camino en sus vidas como alguien en quien ambos podían confiar. Nezuko ahora los ve a ambos como miembros de nuestra familia, y puedo decir honestamente, que yo también, dijo Tanjiro, levantando la cabeza con una sonrisa. ¿Familia? Pero, pensé que el hechizo que tenía Nezuko hacía que viera a los humanos como su familia, respondió Tamayo. Y Yujiro-san y yo somos demonios. Aún así, después de convertirme en un demonio como ella con tu suero, Nezuko parece haberlos percibido a ustedes dos como humanos. Es por eso que también trató de protegerlos, si esos recuerdos míos son los mismos. Tamayo se quedó sin aliento al ser llamada humana, no porque lo tomara como una ofensa, sino porque era la primera vez que alguien que sabía que ella era un demonio decía que era exactamente lo que solía ser. Tanjiro siguió sonriéndole mientras bajaba ligeramente la mirada hacia Nezuko,
sintiendo calidez en su corazón por ella. Al principio, no me gustaba la idea de que Nezuko estuviera bajo un hechizo, pero como parece que tiene voluntad propia, me alegro de que... Tanjiro había comenzado a decirle a Tamayo antes de levantar la cabeza y hacer una pausa cuando vio que el demonio mayor comenzaba a llorar. Ah. Lo siento mucho. Nezuko, Nezuko. Aléjate de ella. Es de mala educación. Su grito cayó en oídos sordos, y en lugar de intentar quitarle a la niña de sus brazos, Tamayo envolvió sus brazos alrededor de Nezuko y ella enterró su rostro suavemente en su hombro para ocultar sus propias lágrimas mientras se estremecía levemente. Gracias, Nezuko-san, gracias, Tanjiro-san, gracias. Yushiro se quedó sin palabras, al ver a Nezuko abrazar a la persona que más le importaba. Quería separarlos, pero al mismo tiempo, ver a Tamayo tener tales emociones mientras abrazaba a la niña más pequeña, lo trajo de regreso instantáneamente a cuando había estado en una posición similar a la de Tanjiro, aunque por una causa diferente. Sufriendo una enfermedad horrenda que lo habría matado si hubiera permanecido humano, aceptó la oferta de Tamayo de convertirlo en un demonio. Sus manos apretadas se aflojaron al recordar lo cariñosa que había sido, incluso mientras le decía que se liberaría de su sufrimiento por esa enfermedad, solo para pasar por más pena y dolor como un demonio. Yushiro-san y yo abandonaremos esta región, Tanjiro-san. Yushiro se dio cuenta de inmediato y descubrió que Nezuko ya había dejado los brazos de Tamayo y había regresado al lado de su hermano, sentándose junto a él en el futón en el que se había despertado. Nos hemos acercado demasiado a Kibutsuji. Debemos ocultar nuestro paradero pronto, o el riesgo será demasiado grande. Sin mencionar que, incluso si creo que he ocultado mi identidad, cuando interactúo con humanos como médico, a veces la gente me ve como un demonio. Los jóvenes y los ancianos son particularmente perceptivos. Entonces, te pondría en mayor riesgo permanecer aquí, especialmente después de lo que pasó, murmuró Tanjiro, sintiéndose responsable. ¿Señor Tanjiro? Sí. ¿Te gustaría que acogiéramos a Nezuko-san? Yushiro jadeó detrás de ella ante la idea y comenzó a sacudir la cabeza profusamente. Tamayo no le prestó atención. No puedo darte una garantía absoluta de que estará a salvo, y considerando que ahora tú también eres un demonio, podría ser malo para ambos permanecer juntos. Tanjiro abrió la boca, luego la volvió a cerrar mientras miraba sus manos, entrando en sus pensamientos. Era cierto. Los demonios que viajan juntos podrían convertirlos en objetivos, especialmente para cualquiera de los matones de Muzan a los que el señor demonio les estaba ordenando que lo cazaran mientras hablaban. Sin duda sería mejor para Nezuko estar a su cuidado, ya que Tamayo sería quien trabajaría en la elaboración del suero capaz de volver a convertirse en humano. Entonces Nezuko agarró su mano izquierda y la sostuvo firmemente entre las suyas. Los ojos de Tanjiro se abrieron y se giró para mirar a su hermana, quien lo miró en silencio, aunque no tenía mucho que ver visualmente, eso solo fue suficiente para traer una sonrisa al rostro de Tanjiro. Ella había tomado su decisión y ahora, él estaba tomando la suya. Tamayo-san, muchas gracias por preocuparte por nosotros dos. Pero, comenzó Tanjiro mientras apretaba su propia mano alrededor de la de Nezuko. Nezuko y yo nos quedaremos juntos. No vamos a vivir separados el uno del otro. Cometí el error de dejarla una vez antes, y no lo volveré a hacer. Nunca más. En ese caso, te deseo buena fortuna duradera en la batalla, respondió Tamayo con una suave sonrisa. Muy bien, nos iremos después de borrar todo rastro de nosotros mismos, añadió Yushiro. Aunque, antes de irse, tienen que saber en qué se han metido. Casi a regañadientes, Yushiro dio un paso adelante mientras se dirigía específicamente a Tanjiro, mirándolo a los ojos con una expresión absolutamente seria. Ahora eres un demonio, lo que significa que la luz del sol puede matarte y lo hará. A partir de ahora tendrás que viajar de noche y permanecer a la sombra durante el día. Ese suero que te dio Tamayo-sama te convirtió en uno de sus demonios, lo que significa que no estás afectado por la misma maldición que poseen tu hermana y todos los demás demonios.
Bueno, eso no suena tan mal, murmuró Tanjir mientras se rascaba la barbilla. Yushiro entrecerró los ojos. Claramente no había terminado de hablar, mientras metía su dedo directamente en el estómago de Tanjir y lo mantenía allí. Sigues siendo un demonio, a diferencia de Tamayo-san y yo. Ella no ha modificado tu cuerpo para que te sea posible sobrevivir solo con sangre de vez en cuando. Tanjir palideció levemente ante esas palabras, dándose cuenta de lo que eso significaba, especialmente por el lugar donde Yushiro estaba introduciendo su dedo en su cuerpo. Era un demonio. Los demonios cazaban y se aprovechaban de los humanos por su carne, toda su existencia dedicada a esa única causa. Los recuerdos de Nezuko atacándolo cuando se había convertido en un demonio por primera vez, rechinando sus colmillos como una bestia salvaje mientras intentaba morderlo, inundaron su mente. Y además de eso, no había dormido durante 2 años como Nezuko, lo que le permitió a su maestro poner ese hechizo sobre ella mientras dormía para proteger y cuidar siempre a los humanos, como si fueran su familia. Él no tenía nada de eso, recién se había convertido en un demonio ese día. Si no fuera capaz de controlarse y reprimir sus impulsos, su vida como cazador de demonios habría terminado. ¿Cómo se supone que seguiré siendo un cazador de demonios, cuando me he convertido en lo que juramos exterminar?, pensó frenéticamente. La comprensión total de la situación se derrumbó sobre él como un montón de rocas del tamaño de la que había cortado. Tanjir habría seguido enloqueciendo si no fuera por Nezuko apretando su mano alrededor de la suya, atrayendo su atención hacia ella con los ojos muy abiertos, queriendo algún tipo de respuesta a su difícil situación. Nezuko se giró hacia él y con la otra mano ahuecó suavemente una de sus mejillas antes de bajar su cabeza lo suficiente para que sus frentes pudieran tocarse. En ese momento, en esos breves segundos en los que la frente de Nezuko tocó la de Tanjir, todas sus preocupaciones, dudas y miedos parecieron desvanecerse mágicamente de su mente. Nezuko le estaba diciendo que no había necesidad de preocuparse, que ella creía en él. Que ella, como él haría si estuviera en su lugar, nunca pensaría en alejarse de su lado. Nezuko. MMM. MMM. Ella había intentado decir algo, pero sus palabras salieron apagadas y confusas, pero eso fue suficiente para que Tanjir abrazara a su hermana con fuerza por unos momentos. Tamayo observó a los hermanos abrazarse con una suave sonrisa en su rostro, mientras que Yushiro se cruzó de brazos y desarrolló su habitual expresión de enojo. Una vez que terminaron de abrazarse, se giraron para mirar a los dos demonios, y Tanjir le dio a Yushiro un asentimiento afirmativo para decirle que entendía completamente lo que estaba en juego. MMM. Entonces, vayan. ¿Me han oído?, dijo Yushiro, mientras giraba la cabeza. Vayan ustedes dos ahora. Bien. Está bien, Tamayo-san, Yushiro-san, les deseamos lo mejor. Tanjir, sosteniendo la mano de Nezuko mientras se levantaban del futón. Vámonos, Nezuko. Nezuko asintió con la cabeza antes de salir inmediatamente corriendo escaleras arriba para salir del sótano. Ah, Nezuko. No salgas corriendo así como así. Tanjir siguió a su hermana y llegó a las escaleras antes de que Yushiro lo llamara desde atrás. Se detuvo y miró al demonio, quien junto con Tamayo habían abandonado la habitación en la que había estado y estaban de pie al final del pasillo frente a él. Yushiro todavía estaba mirando hacia un lado antes de darse la vuelta por completo para no dejar que Tanjir viera su rostro. Tu hermana pequeña ... es una belleza. Tanjir tuvo que tomarse un segundo para recordar por qué dijo eso, antes de recordarlo y sonreír con orgullo mientras se despedía de los dos. Recuerda, Tanjir-san, dijo Tamayo mientras señalaba el techo, haciendo referencia al sol cuando era de día. Por favor, ten cuidado. Lo haré. Gracias, Tamayo-san. Yushiro-san. No te olvidaremos. Sur-suroeste. 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 Graznó el compañero aviar de Tanjir, el cuervo Kasugai que le asignaron cuando se unió por primera vez al cuerpo. Su próxima ubicación es el sur-suroeste.
Afuera era de noche y la luna brillaba en lo alto del cielo estrellado. Tanjir estaba tan acostumbrado a viajar durante el día que había olvidado lo agradable que era estar afuera por la noche, con la fresca brisa nocturna y la calma general que sentía. Por supuesto, la noche también era cuando salían los demonios debido a la ausencia del sol. Lo cual también cuenta para mí, ya que soy uno también, al igual que Nezuko. Se aseguró de que su caja estuviera bien colocada con las correas sobre sus hombros. Su hermana actualmente dentro de la caja durmiendo para ayudar a recuperar más de la energía que había gastado durante la pelea con los dos demonios de antes. Te escuché, así que dame un respiro. Dijo Tanjir mientras agitaba su mano hacia el cuervo, tratando de calmarlo. Solo cálmate. Crit 2. Sur-suroeste. Ya. Un lugar desconocido. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por una vela parpadeante que descansaba sobre una especie de escritorio. Por lo que la vela podía iluminar, había estanterías que llegaban hasta el techo de la habitación bastante grande que se alineaban en las paredes, y el único mobiliario en dicha habitación era el escritorio sobre el que se encontraba la vela, así como la silla detrás de él. Esa silla estaba más oscura que la habitación misma, porque una figura estaba sentada en ella con los brazos en el regazo, la luz de la vela aparentemente incapaz de iluminar la figura para mostrar lo que vestía o simplemente qué tipo de género era. A unos cuantos metros del escritorio se encontraba un hombre, que estaba claramente aterrorizado y temblaba tanto que probablemente podría convertirse en polvo por lo mucho que temblaba. Acababa de darle la noticia a la figura desconocida y ahora estaba esperando la respuesta de dicha figura. Pero no llegó nada, solo una respiración lenta y pesada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura se movió. La silla en la que estaban sentados chirrió levemente cuando se inclinaron hacia adelante para apoyar los codos sobre el escritorio. La madera crujió por el peso adicional, mientras que la tenue vela pareció iluminar la figura lo suficiente como para que lo que vio el mensajero lo aterrorizara aún más. Parecía que no había nada más que una masa negra con forma de ser humano sentado en esa silla, si el resplandor de la vela que se reflejaba en la mandíbula completamente negra de la figura era suficiente indicación. Era como si esa persona, quienquiera que fuera, estuviera cubierta de pintura corporal de la cabeza a los pies, tuviera la piel extremadamente oscura o ni siquiera fuera una persona. Me decepcionas. Dijo la figura de color negro, con un tono de voz bajo, como si viniera directamente de sus entrañas. Fuera lo que fuese, su voz era claramente la de un hombre que no inspiraba más que absoluto respeto y puro terror a quienes lo escuchaban. Pero yo. El hombre no pudo continuar con su sentencia hasta que se escuchó un chasquido fuerte, húmedo y sangriento cuando algo que surgió de las sombras envolvió por completo su cabeza y la aplastó al instante. La sangre brotó a borbotones de la masa de carne negra oscura que había rodeado la cabeza del hombre como una fuente, antes de soltar el cuerpo decapitado y dejarlo caer al suelo. Luego, el cuerpo fue arrastrado hacia las sombras de la habitación por otra entidad invisible. Algo que hizo un sonido repugnantemente húmedo y descuidado como si fuera baba moviéndose por el suelo. Sigues corriendo en círculos completos, persiguiendo tu cola como el perro callejero que eres. La figura giró entonces la cabeza hacia la derecha, hacia una de las estanterías apenas iluminadas, con libros que parecían brillar ligeramente con un destello negro. Después de unos momentos, pareció como si una pequeña ventana se abriera en las sombras, dejando entrar una suave y delicada luz azul que desafiaba la oscuridad. Dentro de la ventana, que había revelado un lugar en la estantería de donde provenía la luz, que estaba cubierto con una gruesa capa de lo que parecía un limo negro oscuro parecido a la carne, había una pequeña maceta. Y dentro de la pequeña maceta estaba la fuente del resplandor. Un lirio araña de color azul oscuro y brillante.